buenas noches. Vamos a hablar más adelante, ¿no?, de esta situación en la que se ha visto envuelta Keiko Fujimori a propósito de las ingentes cantidades de dinero. Nos vamos enterando, sale uno, sale el otro, 3.65 millones por acá, 450.000 dólares para la campaña por acá, 200.000 más por acá, 230 y pico mil más por acá. Bueno, en fin, vamos a hablar, como les digo, más adelante, pero vamos a comentar ahora, bueno, lo primero en torno al tema educativo es que los profesores del SUTEP han acatado este paro nacional. Se ha hablado pues del piso salarial el próximo año de 2.400 soles, pero les parece pues insuficiente por ese lado. Y esto ocurre en momentos en los cuales se debaten documentos muy importantes. Para empezar, el proyecto educativo nacional al 2036, su versión preliminar acaba de ser discutida en el Encuentro Nacional de Educación en el Centro de Convenciones de San Borja, que probablemente pues tiene algunas conclusiones divergentes con el SUTEP y los sindicatos de hacia dónde debe ir, como les digo, la educación en el país. El presidente Martín Vizcarra ha participado en este evento, ha reiterado la intención de reforzar probablemente el sector y el rubro más importante del Consejo de Ministros, que es precisamente el educativo, pero siempre está la urgencia por llegar a más rápido, ojalá, ¿no? Este proyecto, como les digo, va al 2036 y para comentarlo se encuentra con nosotros César Guadalupe, que es presidente precisamente del Consejo Nacional de Educación. ¿Cómo está, señor Guadalupe? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, los resultados de este encuentro, ¿cómo ha sido evaluado este proyecto educativo? ¿Cuáles son los grandes ejes que nos van a guiar hacia el futuro? Estamos hablando pues de un horizonte de casi 2 décadas, ¿no? Bueno, solo brevemente para recordar, ¿no? La idea que surgió a inicios de los años 2000 era dotar a la educación de un marco estratégico de largo plazo que permita hacer que las políticas educativas no estén dando bandazos y haya continuidad. La continuidad en el largo plazo es clave en la educación. Esto, el primer proyecto educativo nacional se aprueba en enero del año 2007 y entonces el Consejo Nacional de Educación recibe hace un par de años de parte del Ministerio el encargo de evaluar qué ha pasado y proponer, digamos, una actualización de este o una reproyección al 2036. Evidentemente lo que ha pasado en estos años es que hay cosas que han mejorado, no al ritmo que quisiéramos, lo que acaba usted de señalar en la introducción. Las cosas se mueven, quisiéramos que se movieran más rápido. Y eso es parte de lo que hemos estado discutiendo. ¿Por qué algunas cosas se han movido al ritmo que se han movido? ¿Por qué no se puede mejorar más rápido? Y entonces, dejando un poco en el costado lo que ha sido el pasado y pensando hacia adelante surgen 2 o 3 temas fundamentales. Uno, primero, la educación de cara al país. El país tiene una crisis institucional profunda, la educación tiene que afirmar en primer lugar su rol como formadora de ciudadanos que pueden ejercer su libertad y responsabilidad para construir una sociedad democrática, que sea equitativa, que sea inclusiva, donde la justicia prime. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa tiene que ver con cómo hacemos eso. No es muy fácil declarar un objetivo general y en ese sentido lo que hemos estado discutiendo estos días tiene que ver con orientaciones que acerca de lo que los actores en educación pueden hacer, incluyendo actores que no están en el sistema educativo, por ejemplo medios de comunicación, y lo que tenemos que hacer para modificar el sistema educativo. Y ahí hay cambios que son importantes que hay que plantear, que tienen que ver con, en primer lugar, el profundo centralismo que tiene el sistema y fortalecer entonces la autonomía de las instituciones educativas, ¿no? Ahora, usted me está hablando en esta introducción también del tema pues de valores, evidentemente, ¿no? Y de formación de ciudadanía, que es algo que probablemente ha sido abandonado. Y también está, por supuesto, el tema de habilidades. El Perú ha avanzado mucho en cobertura educativa en los últimos años, indudablemente, pero al mismo tiempo, cuando uno se acerca ya al detalle de la calidad, de lo cualitativo, la historia es otra. En matemáticas, por ejemplo, en conocimientos matemáticos estamos realmente mal. Las evaluaciones, estas famosas de segundo de primaria, en muchos casos salen mucho mejor paradas que cuando están terminando el colegio, ¿no? O sea, hay una crisis también en la calidad secundaria, ¿no? particularmente. ¿Cómo vamos a darle vuelta a esto, a grandes rasgos? Yo creo que hay que mirar las cosas con perspectiva. En primer lugar, la poca información que tenemos sobre aprendizaje, porque lo que tenemos es muy chiquito, son medidas muy puntuales de esto, dan cuenta que en los últimos 20 años las cosas se han estado moviendo en la dirección correcta. Por ejemplo, la famosa prueba PISA, que tiene muchos límites, pero permítame decir esto. La primera vez que participamos, en el año 2001, el 80% de los chicos de 15 años que participan en la prueba no podía responder las preguntas más básicas.
Hoy día eso se ha reducido a 40. Sigue siendo una barbaridad, pero hay una reducción, hay una mejora. En las pruebas internacionales latinoamericanas, cuando estos se empezaron a aplicar en el año 97, estábamos realmente muy mal, junto con República Dominicana en la parte más baja de la distribución. Hoy día estamos más o menos a la mitad de la tabla latinoamericana, por decirlo de alguna manera. Pero estas son medidas muy chiquitas de esto. Entonces, esto obedece a un problema que es muy anterior. La educación tiene una perspectiva de largo plazo. Entre el 75 y el 90, todo el país vivió una crisis muy profunda y la educación también. El gasto público por estudiante se redujo a aproximadamente 84 soles al mes en el año 90, ¿no? Es decir, a 840 soles por año. Hoy día estamos en 4.400 aproximadamente. Es decir, hay una recuperación y esa recuperación se traduce, por ejemplo, en mejoras, porque hace 20 y tantos años que distribuimos materiales educativos en las escuelas, con problemas, con errores, llegan tarde, pero lo hacemos, no lo hacíamos antes. Entonces, algunas cosas se mueven, pero no se mueven a la velocidad que quisiéramos. A esta velocidad, en el caso de la prueba PISA, los próximos resultados se publican la primera semana de diciembre. Supongo que alcanzaremos el promedio de la OCDE en 20 años más. Nos gustaría hacerlo más rápido. Y para eso hay que liberar las fuerzas creativas y la fuerza profesional de los docentes, cambiando un poco la estructura. Los docentes, usted toca el tema de los docentes y la carrera pública, ¿no? Magisterial es evidentemente se supone un motor de cambio. Así es. ¿No? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuándo vamos a tener docentes mejor formados para que nuestros hijos puedan acceder precisamente a una educación donde ya puedas dar ese salto? Si es que hablamos va a tomar mucho tiempo, no solo en el caso de los docentes. Yo no quiero estigmatizar a los docentes. Si miramos los resultados que publicó el Ministerio de Trabajo el viernes de la semana pasada, que es una encuesta parecida a la de PISA, pero hecha para la población adulta, lo que vemos es que en general la población adulta del Perú, que pasó por ese sistema educativo empobrecido entre el 75 y el 90, tiene habilidades muy limitadas. Y entonces, y ahí están los docentes también, por supuesto, como parte de toda esa población. Pero los docentes y los abogados y los economistas y los contadores, y podemos seguir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el recurso humano con el que cuenta el país para mejorar? Y eso es una limitación muy fuerte. Y por eso es que, por ejemplo, en el caso del sector educación, la educación de jóvenes y adultos es una cosa que no se puede soslayar y siempre ha sido como el patito feo del sector educación, a lo que no se le ha dado mucha atención. Eso es una cosa que hemos estado discutiendo, la necesidad de trabajar en la educación de jóvenes y adultos de una manera mucho más fuerte, porque si no, no vamos a mover las cosas de una manera sostenida. Cuando hablamos de gasto público, que usted lo acaba de mencionar, se ha quintuplicado, ¿estamos en la dirección correcta? ¿Estamos lejos todavía de nuestros vecinos? Hay mucho todavía por hacer, porque claro, efectivamente el presupuesto del sector de educación se ha multiplicado en los últimos años, ¿no? Y eso es algo que no se puede negar. Pero al mismo tiempo hay quienes reclaman también mucho más. Por supuesto que sí. El presupuesto del sector de educación, solo para dar los números rapidito, 1.600 millones de dólares en el año 90, 2.700 en el año 2000, 10.000 millones el próximo año. Ese es el movimiento que ha tenido. Y ese movimiento es sumamente importante y se traduce en estos cambios en la inversión por estudiante. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Tenemos el dinero. ¿Es suficiente? Esa es la primera pregunta. Las necesidades educativas de las personas son distintas dependiendo de muchas cosas y no tenemos un sistema que haga una estimación básica de cuánto cuesta una primaria aquí en Santa Beatriz, que no es lo mismo que lo que va a costar en Purús. Esa estimación que nos permitiría hacer una asignación progresiva, es decir, equitativa del gasto, no existe y la tenemos que hacer. ¿Cómo estamos como comparación con nuestros vecinos? Gastamos un poco más que algunos países centroamericanos, gastamos más o menos la mitad de lo que gasta Chile, gastamos un séptimo de lo que gasta Alemania, en términos de gasto por estudiante, que es una cosa que podemos mencionar. Estos gastos en términos de moneda corregida por paridad de poder de compra, es decir, comparables. Es decir, aparentemente gastamos poco. Para algunos segmentos de la sociedad, lo que gastamos hoy podría ser suficiente. Hay alguna educación privada de más o menos 1.500 dólares al año, que es lo que gastamos en el sector público, que más o menos funciona bien o funciona mejor. Es decir, podríamos hacerlo un poquito mejor en algunos segmentos de la población. Pero hay otros segmentos de la población que necesitan montos más altos porque sus necesidades son mayores. Entonces es muy difícil comparar y estimar. Pero lo importante es avanzar en el camino de hacer estimaciones diferenciadas que nos permitan impulsar el tema de la equidad. Si gastamos lo mismo y asignamos lo mismo en todas partes, lo único que vamos a hacer es reproducir desigualdades. Los últimos años el sector educación en términos políticos también fue convertido en una suerte de campo de batalla.
Han sido censurados 2 ministros, en el caso de la segunda ministra se trajo abajo el gabinete. Yo siempre pongo este ejemplo porque eso en realidad fue el comienzo del fin del Congreso disuelto, ¿no? Porque fue el primer gabinete censurado, gastaron su bala de plata y terminaron en lo que terminaron. Es decir, la intensidad de este conflicto ha sido muy, muy alta. Y esto, al parecer, se ha visto reflejado en la performance del sector. En los últimos años habíamos tenido resultados que eran muy prometedores en términos de comparación público-privada, ahora que usted menciona la educación privada, y se veía, por ejemplo, que la brecha se cerraba y que en muchos casos los colegios públicos eran superiores al promedio de los privados, lo cual era de celebrar. Esto, entiendo yo, corríjame si no es así, se ha ido perdiendo. Ahí no se ha ido perdiendo, lo que ha habido es 2 cosas que déjame mencionar. Una, efectivamente todo el conflicto político alrededor de educación, que es muy lleno de contingencias ideológicas y tenemos movimientos conservadores y movimientos, además de protección de intereses no precisamente nuevas variables, ¿no? Alrededor que han estado todo presentes este ahí. Entonces, ¿no? la pelea no era una pelea decente, por decirlo de alguna manera, era una pelea con intereses muy subalternos, ¿no? Que felizmente esperemos ya los podamos poner más o menos bajo control. Pero fuera de eso hay una segunda cosa en la comparación entre lo público y lo privado y los datos que tenemos. Si uno, digamos, uno tiene 2 colegios, uno público y uno privado, aparentemente el privado está mejor que el otro, pero estos niños tienen padres con educación terciaria, tienen más recursos en el hogar. Si controlamos el efecto de las diferencias socioeconómicas, la educación estatal hace rato que está bastante mejor que el promedio de la educación privada en el Perú, controlando esa variable. Y eso no es necesariamente de celebrar, porque en realidad estamos todos mal. Y eso pasa porque mucha de la educación privada es educación de muy baja calidad, la educación de bajo costo, los colegios y universidades cocheras, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera cosa. Entre los años 2013 y 2016, alguna de la información que teníamos como sobre aprendizajes en particular, lamentablemente ha sido distorsionada por algunas malas prácticas que han habido en el sector, en el sentido de incentivar demasiado la preocupación por el indicador de la evaluación censal y no preocuparse por el aprendizaje de los niños. Entonces, han habido un conjunto de comportamientos perversos como entrenamientos para la prueba, sustituir el currículum o reducir el currículum solo a las cosas de la prueba, que han inflado los resultados. Una vez que se retiraron algunos de los incentivos, los resultados aparentemente bajaron, pero en realidad lo que tenemos es un sinceramiento. Y ese sinceramiento muestra que hay una tendencia hacia la mejora que sigue siendo una mejora tímida. Aparentemente esos años subió mucho, pero subió mucho en realidad de un modo artificial, tan artificial que no se puede sostener en el tiempo, ¿no? Ahora, para ir redondeando, evidentemente la educación y la educación pública es un igualador de condiciones, un movilizador social. Si tenemos que resumir esta conversación y, por supuesto, lo que se viene con el proyecto, que es preliminar, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a tener una versión final aproximadamente? Debemos tenerla aprobada más o menos hacia abril del próximo año más tardar. ¿Podemos decir entonces que los desafíos son gigantescos, pero vamos en la dirección correcta? Yo creo que sí, en la medida que identifiquemos los problemas centrales, los problemas de centralismo, y uno que está implícito en la pregunta. La educación tiene un rol fundamental en términos de crear igualdad de oportunidades. El sistema educativo peruano reproduce las desigualdades y las reproduce porque está atravesado por un problema fundamental, que es un problema de segregación. Los pobres van solamente entre pobres a escuelas para pobres con pobres resultados. Las personas en mayor ventaja van a escuelas de mayores recursos para personas de mayores recursos. Y entonces se parte del sistema y además eso separa a las personas y no crea cohesión social. Si somos capaces de revertir los altos niveles de segregación escolar que hay hoy día y somos capaces de fortalecer las escuelas, las instituciones educativas y darles autonomía, creo que podemos acelerar el paso. ¿Cómo se rompe esa segregación rápidamente? Hay que hacer algunas políticas que tienen que ver exactamente medidas contra la segregación, que tienen que ver, en primer lugar hay que fortalecer la educación estatal tiene que ser más fuerte para que sea un espacio de encuentro de las personas. Segundo, hay que supervisar y eliminar esa educación privada de pésima calidad que existe, eso no debería existir. En tercer lugar, hay que ver mecanismos para que la educación privada consiga maneras de
subvencionar a algunos de sus estudiantes para poder lograr tener El más tamiz que diversidad. estamos haciendo y que más o menos está cumpliendo un primer paso con las universidades no se ha hecho con los colegios privados. Exactamente, eso no se ha hecho no solo con los colegios del privado, tampoco se ha hecho con los colegios del Estado y hay que hacerlo por igual con todos. Y está anunciado, está planificado un Están sistema las de discusiones del proyecto educativo licenciamiento, nacional. digamos. Nosotros estamos en el proyecto educativo nacional hablando de la necesidad de una supervisión independiente que con normas similares, con estándares similares, supervise por igual a las instituciones educativas del Estado y a las que no son del Y Estado. ojalá se ponga en práctica. Siempre quedará corto el tema con educación, el tiempo, digo, con un tema tan importante como este. César Guadalupe, del Consejo Nacional de Educación, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Esta noche vamos a seguir una pausa y regresamos precisamente a abordar el caso de Keiko Fujimori. No se muevan. ¿Qué nos dice Julio Arbizu en su, no sé si es Twitter, sí, en su Twitter hoy, candidato de Juntos por el Perú que nos acompaña esta noche? Lo prometí y lo cumplo. Hoy al mediodía presentaremos ante la Fiscalía la denuncia en contra de Keiko Fujimori y Dionisio Romero por el delito de cohecho que benefició a una empresa millonaria a costa de la salud de millones de niños de este país. Julio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? De hablar en fin, de su lugar en la lista de Juntos por el Perú y su agenda. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Es una reacción de campaña? ¿Es para poner ahí las banderillas, ¿no?, en esta elección veloz que vamos a tener? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? ¿Por qué se justifica una denuncia así? A ver, Enrique, primero gracias por la invitación. A ti, gracias por estar. Tú me conoces bastante bien. Creo que sabrías perfectamente que lo hubiera hecho desde antes que tuvieras barba. Muchísimo, antes de que me saliera la barba. Sí, así es, más o menos. Más o menos. Bueno, te decía, en virtud de que me conoces, sabrías que lo hubiera hecho en cualquier momento, en verdad, no necesariamente por ¿Y estar por qué se postulando. explica? ¿Por qué? Pero creo que se explica básicamente una indignación, ¿no?, mía, pero además colectiva, que tiene que ver con que el Parlamento se ha prestado básicamente para blindar, y ahora sabemos, no solamente a organizaciones criminales hacia afuera, a miembros de esas organizaciones criminales hacia adentro del Congreso, sino ahora también a intereses económicos poderosísimos en contra de ciudadanos y ciudadanas de este país. Y sobre todo, por ejemplo, mucho más grave, de la salud de los niños. O sea, estamos hablando de una ley, y hablo de la ley de los octógonos, de la ley de alimentación saludable, ¿no es cierto?, a la que se opuso enfáticamente, pero así monolíticamente, el bloque parlamentario fujimorista en los dos últimos periodos legislativos, ¿no? Ahora sabemos cuál era la razón de esa oposición. Se opuso de tal magnitud, yo lo estoy recordando siempre en los últimos días, que la relación entre Martín Vizcarra y Keiko Fujimori se rompe en el momento que ellos tienen esta conversación. Creo que es en la casa de Pepe Klimper, me parece. Sí. Pero tienen esta conversación en junio del año pasado, donde ella le reclama, ¿no?, airadamente, que por qué se había publicado el reglamento de los octógonos sin consultarle. O sea, para la señora Keiko Fujimori, lo que constituía una cuestión de Estado, ¿no?, incluso en este caso para maltratar, no digamos a Martín Vizcarra, sino a la figura del presidente de la República, era el tema de los octógonos. Y eso nos explica, pues, precisamente que era muy importante para la señora Keiko Fujimori este asunto, que tenía de repente 3.65 millones de razones. Pero a lo que voy, siendo abogado del diablo, esto fue mucho antes de esta aprobación, o sea, el año 2010. 2010-2011. Entonces, ¿cómo se vincula una cosa con la otra? A ver, ojo, esto fue, primero, fue en el 2010-2011, pero también fue en el 2016. Recordemos que el señor Dionisio Romero fueron ha sostenido... 450.000 razones nomás, así es. Ya no 3 puntos. No, yo creo que son más bien como 4 millones de razones. Es decir, hay que sumar esos 450.000 a lo que ya había entregado en el 2011. ¿Por qué? Porque en el 2011, antes de que se produjesen las elecciones y nos enterásemos todos que la señora Keiko Fujimori iba a ser por primera vez derrotada en segunda vuelta, porque después lo fue otra vez en el 2016, lo que esperaba... El otro levantaba un montón de plata, pero para campañas que salen. Pero sin duda. Ese es otro tema. Exacto. Gran fundraiser, como dicen los gringos, pero de ahí para... Tremendo Pero fundraising. Sí. Pero digamos, a ver, lo que pasó allí en ese momento es que ellos pensaban que la señora iba a ganar, que 3.600 millones de dólares iban a ser suficientes para torcer la voluntad del pueblo o, qué sé yo, comprar
voluntades o comprar votos. Entonces, esta plata en tu opinión, está vinculada directamente a un lobby. Esta plata, sin duda, esta plata no está vinculada a un lobby. Esta plata yo creo, y creo que hay además indicios perfectamente razonables para afirmar que esta plata estaba condicionada a un apoyo dentro del Parlamento o en el Ejecutivo en el caso de que la señora Keiko ganase. Como no ganó, ese apoyo vino en el Parlamento. Recordemos, tú hablabas de, claro, este último incidente con el presidente Vizcarra, pero en el Congreso de 2011 al 2016, la bancada fujimorista, que tenía 37 miembros y que terminó con con la mayoría en ese periodo, se opuso monolíticamente, te lo digo otra vez, a la ley de alimentación saludable, la ley de los octógonos, que se aprobó en el 2013, con el voto unánime del fujimorismo en contra. ¿No ha prescrito este asunto? No, porque estamos hablando de cohecho, ¿no es cierto? Estamos hablando de 8 años como pena privativa de libertad como máximo, más la prescripción extraordinaria sería 4 más, son 12 años, todavía no ha prescrito. Pero además estamos en esa denuncia, por supuesto, incluyendo a la señora Keiko Fujimori, al señor Yoshiyama, porque ambos fueron los que recibieron el dinero, al señor presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el señor Miguel Castro, me parece que se llamó, quien estuvo a cargo del... Ex-fujimorista también. Ex-fujimorista o fujimorista todavía, no sé ya cuántos le queden, pero y también por los delitos de procedimiento administrativo, falsa declaración en procedimiento administrativo, porque se declaró además los 3.600 millones de dólares en Taleompe. No, definitivamente no. Y ahí hay además un delito probablemente... ¿Pero no es administrativo eso? No, es un para delito... las leyes que regían en ese entonces. El artículo 411 del Código Penal es un delito antiguo, un tipo penal antiguo. Lo que pasa es que hay una discusión respecto a si se necesita que ese procedimiento administrativo sea o no sancionador o litigioso. Pero en este caso nosotros creemos que sí, hay abundante jurisprudencia en el sentido de que no es necesario. También estamos denunciando por fraude en la administración de personas jurídicas al señor Dionisio Romero. Bueno, se complica la situación entonces para estas personas. Vamos a ir a una última pausa y regresamos con Julio Arbizu. Para los 3 minutos que nos quedan, para que los televidentes se ubiquen en la topografía electoral, Juntos por el Perú es, digamos, el... movimiento que ha alojado a la gente de Verónica Mendoza. Estaba ahí el Partido Humanista de Yehude Simón, ¿no? Era esta alianza que se cayó con el señor Cerrón, que recordarán, estuvimos ayer, y el señor Cerrón, Julio Arbizu, representa una izquierda evidentemente distinta. Él anoche nos decía que seguía apostando por una unidad programática. Me dices que hay gente muy joven, ¿no? En la lista, leo los primeros: Roberto Sánchez, Cintia Vaquerizo, Óscar Ubilluz, conocido, José Ayala del Río, y el aquí presente Julio Arbizu en el 5º lugar. ¿Qué representan ustedes dentro de esa izquierda? Y no va a afectar que la izquierda, bueno, vaya dividida primero en 2 listas y podríamos sumarle hasta 4 si le ponemos pues a la zurda radical. No, a ver, yo creo sinceramente que esta es una apuesta, primero por una renovación de la política progresista, desde el sector progresista. Hay, como tú bien dices, una cantidad de jóvenes en la lista que es muy importante, que pueden refrescar, digamos, el escenario político desde este sector. Eso combina con la experiencia, por supuesto, que algunos tenemos. Yo no he sido particularmente militante de ningún partido político, pero digamos, para mí es una obligación atender a este reto, ¿no? de un parlamento complementario que puede sentar las bases para mejores parlamentos. Yo creo que esa es la apuesta de Juntos por el Perú hoy día, que es una confluencia, como tú lo has dicho, entre el Movimiento Nuevo Perú, el Partido Humanista, ¿no? No creo que tengamos... A ver, yo soy un partidario de la unidad, lo he sido siempre, un partidario de la unidad de las distintas agrupaciones de la izquierda, pero esa unidad tampoco es un reto
que nos quita el sueño. Creemos que Unidad a todo costo tampoco. No, a todo costo no, no, definitivamente no, ¿no? Y tú lo has dicho bien, hay diferencias en algunos casos. ¿Dónde puede existir la confluencia? También en afirmación de derechos, ¿no? Afirmación de derechos de todos y todas, ¿no? Entonces, el mensaje tiene que ir por ahí también. Nueva Constitución. Nueva Constitución, porque creo que en un espacio deliberativo amplio hay que discutir si acaso esta Constitución nos representa totalmente hoy, ¿no? Creo que eso es absolutamente importante. No creo que vaya a ser en este periodo, es decir, eso no va a pasar en este periodo muy probablemente. El Congreso del 20 pero en un sí, Congreso Constituyente. no, definitivamente eso no va a pasar, yo creo que no, pero sí creo que es necesario el debate más amplio, ¿no? Insisto, en un espacio deliberativo total, ¿no? Muy bien. Julio Arbizu, candidato. Nada más vamos con el 5 de Juntos por el Perú, JP. Hecho el cherry, te agradezco por estar con nosotros esta noche, les agradezco a ustedes también por acompañarnos. Bueno, estamos en modo Libertadores por el momento, sigan con la programación de TV Perú. Lucho Trizano les trae todo lo que hay que saber sobre el partido de este fin de semana. Que tengan una buena noche.